Imagínate esto, estás tranquilo, todo parece en orden, hasta que algo pasa, una palabra, una mirada, un comentario, y de pronto esa chispa se enciende. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, el enojo te invade como una tormenta repentina. Y en ese momento no sabes si gritar, llorar o huir, pero ¿qué pasa si te dijera que Dios tiene una salida real y poderosa para ese momento? ¿Qué pasaría si descubrieras que el enojo no tiene que controlarte nunca más? Sabemos que no es fácil. Muchos de nosotros hemos sentido ese calor que sube por el pecho, esa necesidad de reaccionar, de defendernos, de atacar. ¿Cómo podemos controlar la ira y el enojo gracias a Dios? ¿Es posible de verdad mantener la calma cuando todo dentro de ti grita lo contrario? Sí, es posible. Y hoy vas a descubrir cómo. Escucha esto. Estudios han demostrado que cuando una persona se enoja, su cuerpo libera adrenalina de forma similar a cuando está en peligro extremo. Tu cuerpo entra en modo supervivencia. El corazón late más rápido, los músculos se tensan y tu juicio se nubla. Ahora imagina vivir así constantemente. No solo es dañino emocionalmente, es destructivo físicamente. Pero más allá de la ciencia, la Biblia nos revela algo aún más profundo. El enojo no controlado puede alejarnos de la voluntad de Dios. Aquí, en este canal, no venimos a hablarte con ideas humanas ni filosofía emocional. Nos basamos únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Tomamos los versículos literalmente, tal como fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy te vamos a mostrar con Biblia en mano cómo reconocer el enojo como una emoción natural, cómo aprender a no dejar que se prolongue, cómo perdonar, controlar nuestras palabras y orar por calma. Y antes de que pienses que esto no es para mí, o que yo soy muy explosivo, no puedo cambiar, déjame decirte algo. No estás mal por enojarte. Sí, leíste bien. El enojo es una emoción creada por Dios, y hasta Jesús mismo mostró enojo. Pero la diferencia es cómo lo manejamos. Aquí nadie te va a juzgar. Todos estamos en el mismo camino, estamos aprendiendo juntos. Así que hablemos tú y yo, tranquilos. Imagina que estamos tomando un café y compartiendo lo que nos pasa en lo más íntimo del corazón. Ese enojo que cargas, ese resentimiento que parece no desaparecer, esas palabras que te duelen aunque ya pasaron semanas. Dios quiere sanarlo hoy. Y lo mejor, no tienes que hacerlo solo. Él nos dejó instrucciones claras en su palabra. Reconocer el enojo como parte de nuestra humanidad. No dejar que se quede en nosotros hasta dañar. Practicar el perdón, aunque duela. Controlar nuestras palabras, porque con ellas podemos levantar o destruir. Y orar profundamente, pidiendo calma y sabiduría que solo el Espíritu Santo puede darnos. Quédate conmigo hasta el final de este video. No solo vamos a hablar, vamos a leer la Biblia juntos, orar juntos y tomar decisiones reales que cambiarán cómo enfrentas la ira y el enojo de una vez por todas. Este no es solo un video, es un encuentro con Dios en medio de la batalla interna que estás enfrentando. Prepárate, porque algo va a cambiar. Si alguna vez te has sentido tan molesto que casi pierdes el control, entonces sabes lo difícil que es lidiar con el enojo. A veces, una pequeña cosa puede desencadenar una explosión de emociones que nos hace sentir fuera de lugar, ¿verdad? Pero ¿sabías que la Biblia tiene consejos muy claros sobre cómo manejar el enojo de una manera que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a las personas que nos rodean? Si eres como yo, probablemente hayas experimentado momentos en los que el enojo te consume y es fácil perder el control. Es como si no pudieras detenerlo, como si todo en tu interior estuviera en llamas. Pero aquí viene lo interesante. La Biblia no nos dice que no debamos enojarnos. De hecho, lo contrario es cierto. Sentir enojo es completamente natural. El problema no es sentirlo, sino cómo reaccionamos ante él. ¿Te gustaría saber cómo manejarlo correctamente? Hoy te voy a compartir 5 consejos bíblicos que cambiarán tu forma de ver y manejar el enojo. Si sientes que el enojo te controla más de lo que te gustaría, quédate conmigo hasta el final porque estos consejos no solo son prácticos, son transformadores. Vamos a empezar con el primer consejo. Y te prometo, al final de este video tendrás herramientas poderosas para cambiar cómo enfrentas esos momentos de frustración.
El enojo es natural, pero debes controlarlo. Lo primero que tenemos que entender es que el enojo no es pecado. Todos lo experimentamos. Jesús mismo se enojó cuando vio cómo los mercaderes profanaban el templo, pero lo manejó de una forma que nos da un gran ejemplo. El enojo en sí no es malo. Lo que importa es cómo lo gestionamos. Mucha gente se siente culpable solo por estar enojada, pero la realidad es que el enojo es una emoción natural. No estás solo en eso, y no estás pecando solo por sentir enojo. Lo importante es cómo reaccionas a ese enojo. En Efesios 4:26, la Biblia nos dice, enójense, pero no pequen. Este versículo es clave. El enojo es algo que todos sentimos, pero cuando no lo gestionamos, puede convertirse en algo destructivo. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Dejas que ese enojo te controle y te lleve a hacer cosas de las que luego te arrepientes? ¿O decides detenerte, tomar un respiro y pensar antes de actuar? La clave está en no dejar que el enojo nos controle. La Biblia no nos está diciendo que no sintamos enojo, sino que debemos controlarlo para que no nos lleve a pecar. El enojo, bien manejado, puede ser una oportunidad para crecer. Si aprendemos a gestionarlo bien, nos acercamos a Dios y a los demás con sabiduría y paz. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Te gustaría saber cómo evitar que el enojo se apodere de ti? Vamos a ver el siguiente consejo. La importancia de no dejar que el enojo se prolongue. ¿Sabías que dejar que el enojo se prolongue puede ser aún más peligroso que el enojo mismo? Aquí está el truco. El enojo no resuelto puede convertirse en algo mucho más destructivo. Cuando dejamos que el enojo se acumule, alimentamos la amargura y el resentimiento, y esos sentimientos se meten en nuestro corazón, afectando nuestras relaciones con los demás y con Dios. La Biblia tiene una advertencia clara sobre esto en Efesios 4:26-27. Enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga mientras estén enojados, ni den lugar al diablo. Es increíble cómo estos versículos pueden cambiar nuestra forma de ver el enojo, ¿verdad? No dejen que el sol se ponga mientras estén enojados. Es un consejo práctico para manejar cualquier conflicto. No hay nada más perjudicial que ir a la cama con un corazón lleno de enojo. Lo que sucede cuando no resolvemos el enojo es que dejamos una puerta abierta para el diablo. El enojo no resuelto es el terreno perfecto para que el resentimiento, la ira y el odio crezcan, y esas son emociones que pueden destruir nuestra paz y nuestras relaciones. Imagina esto. Estás en medio de una discusión con alguien cercano. Los dos tienen razones para estar molestos, pero ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Esa es la receta perfecta para un conflicto prolongado. Si dejas que ese enojo se quede ahí, sin resolverlo, es probable que se convierta en algo mucho más grande, alimentando la ira, y tal vez, lo peor de todo, nos hace perder nuestra paz. Es como cuando una chispa cae en un campo seco. Si no la apagas rápidamente, el fuego puede extenderse rápidamente. Así funciona el enojo. Si no lo manejas de inmediato, puede arder de manera incontrolable. Y cuando no resolvemos los conflictos a tiempo, estamos dando lugar al diablo para que entre en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en la vida diaria? La respuesta está en actuar rápidamente. Si algo te molesta, no dejes que el enojo se quede contigo por mucho tiempo. Resuelve el conflicto antes de que se apague el sol, como nos dice la Biblia, ya sea pidiendo disculpas, buscando una solución o tomando un momento para calmarte. Es vital no permitir que el enojo se quede por mucho tiempo. Aquí viene algo importante. Si no resuelves el enojo rápidamente, podrías estar perdiendo algo mucho más valioso que solo la calma momentánea. Podrías estar perdiendo la oportunidad de restaurar una relación, de sanar un corazón herido o incluso de acercarte más a Dios. Resolver el enojo es la clave para evitar que el diablo tome ventaja en nuestras vidas. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has dejado que el enojo se prolongue y en lugar de mejorar la situación, la has empeorado? Es un ciclo fácil de caer, pero con la ayuda de estos principios bíblicos podemos aprender a salir de él. Así que, ahora que sabemos lo importante que es resolver el enojo rápidamente, quiero que te quedes conmigo porque el próximo consejo es aún más poderoso. Te voy a compartir cómo el perdón puede liberar tu corazón del enojo. Pero antes de continuar,
quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que el enojo te controlara por más tiempo del necesario? La solución está más cerca de lo que piensas. Practicar el perdón. Aquí viene una de las claves más poderosas para controlar el enojo: el perdón. Si estás buscando una forma de liberarte del enojo, este es el camino. El perdón no solo es un acto de gracia hacia la persona que te ha herido, sino también un regalo que te haces a ti mismo. Cuando nos aferramos al enojo, lo que realmente estamos haciendo es atarnos a una prisión emocional. El perdón es la llave para esa prisión. No perdonar no solo te mantiene en el pasado, sino que te impide vivir en paz. La Biblia nos enseña en Efesios 4:32. Sed amables unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Sabías que no perdonar puede ser como cargar una mochila pesada llena de piedras? Cuanto más la llevas, más difícil se vuelve caminar. El perdón aligera esa carga. Cuando perdonamos, dejamos de cargar con esa mochila de enojo y rencor. Es como si, de repente, todo se hiciera más ligero, más llevadero. Ahora bien, perdonar no significa justificar el maltrato ni olvidar lo que pasó. No se trata de decir que lo que hizo la otra persona estuvo bien, sino de liberarte del control que esa situación tiene sobre ti. El perdón es un acto de obediencia hacia Dios, quien nos perdonó cuando no lo merecíamos. Si nosotros hemos sido perdonados por Él, ¿por qué no hacerlo también con los demás? Sé que perdonar no siempre es fácil. Algunas heridas son profundas y a veces nos sentimos como si perdonar fuera casi imposible. Pero aquí está la buena noticia. El perdón no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios trabajando en nosotros. Cuando decidimos perdonar, le damos a Dios el espacio para restaurar nuestra paz interior. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios y sin embargo Él nos perdona? ¿Por qué no hacer lo mismo con aquellos que nos han ofendido? Recuerda que el perdón trae libertad, paz y sanidad a tu corazón. Y no solo eso, también abre las puertas para la reconciliación con los demás. El perdón puede restaurar relaciones y acercarnos más a las personas que amamos. Te invito a hacer una reflexión rápida. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Tal vez no es fácil, pero quiero desafiarte a que tomes el primer paso hacia el perdón. No solo te beneficiará a ti, sino que también abrirá puertas para que el enojo no controle más tu vida. Recuerda, el perdón no solo es para el otro, también es para ti. Si dejamos que el enojo y el resentimiento sigan creciendo, estamos dejando que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas, pero cuando elegimos perdonar, elegimos vivir en paz. Y ahora, ¿estás listo para aprender cómo nuestras palabras también juegan un papel crucial en el control del enojo? En el próximo consejo vamos a hablar de algo que probablemente nunca habías considerado: cómo nuestras palabras pueden ser un reflejo de nuestro enojo y cómo podemos usar un lenguaje que calme y no agrave la situación. No te lo pierdas. Vamos a descubrir cómo esto puede transformar la forma en que gestionamos el enojo en cualquier situación. El poder de las palabras. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo una simple palabra puede hacer que el enojo se detenga o se intensifique? Las palabras tienen un poder asombroso. Pueden edificar o destruir, pueden calmar o avivar el fuego del enojo. La Biblia nos advierte sobre el poder de nuestras palabras. En Proverbios 15:1 leemos: la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta áspera aumenta la ira. Este versículo es claro. Las palabras que elegimos tienen un impacto directo en la forma en que gestionamos el enojo. Imagina que estás en una discusión, una persona te grita o te dice algo hiriente. ¿Cómo respondes? Si te dejas llevar por el momento y respondemos con ira, lo más probable es que la discusión escale aún más. Pero si eliges una respuesta amable que calme y no avive el conflicto, puedes evitar que el enojo crezca. Es como tener el control de un fuego antes de que se convierta en un incendio. Piensa en la cantidad de veces que has dicho algo de lo que te has arrepentido después, especialmente cuando estabas molesto. Tal vez querías defenderte o hacer que el otro viera su error, pero al final,
Las palabras que usaste solo empeoraron la situación. Es tan fácil caer en esa trampa. En lugar de dejar que el enojo controle nuestra lengua, la Biblia nos enseña que debemos usar nuestras palabras para restaurar, no para destruir. La manera en que respondemos cuando estamos molestos es una de las herramientas más poderosas para mantener la paz. Y aquí está el consejo práctico. Cuando te sientas enojado, haz una pausa antes de hablar. Respira profundamente y hazte la siguiente pregunta. ¿Lo que estoy a punto de decir ayudará a calmar la situación o la hará peor? Si la respuesta es lo segundo, entonces es mejor callar. A veces, las mejores palabras son las que no decimos. Aquí te dejo una pregunta importante. ¿Cuántas veces has dicho algo impulsivo y luego te has arrepentido? Es muy común, pero lo maravilloso es que podemos cambiar este hábito. Elegir ser sabios con nuestras palabras es uno de los mayores actos de control sobre el enojo. La Biblia no solo nos da instrucciones sobre cómo debemos responder, sino también sobre cómo debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. En Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¡Qué sabias son estas palabras! Si somos cuidadosos con lo que decimos, podemos protegernos de mucho dolor y angustia emocional. Así que aquí está el reto. En cada situación de enojo, elige cuidadosamente tus palabras. Pregúntate siempre, ¿mi respuesta va a calmar o va a alimentar el enojo? Si elegimos ser sabios con lo que decimos, podemos evitar que las discusiones se conviertan en batallas. Ahora, en el próximo consejo, vamos a hablar sobre la importancia de tener una actitud humilde. A veces, nuestra falta de humildad nos lleva a inflar nuestro ego y, como resultado, el enojo se intensifica. Pero la humildad es un principio poderoso que puede poner fin a muchas de nuestras batallas internas. La humildad, como clave para controlar el enojo. ¿Alguna vez has notado cómo el orgullo puede hacer que el enojo se intensifique? Cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos, nuestro ego se inflama y cualquier pequeña ofensa parece como una gran amenaza. La humildad, por otro lado, tiene un poder increíble para calmar nuestra ira y traer paz a nuestras relaciones. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de la humildad. En Filipenses 2:3-4, el apóstol Pablo nos da un consejo directo y sabio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo es clave, porque nos desafía a poner a los demás antes que a nosotros mismos. Cuando somos humildes, dejar de centrarnos en nuestro propio derecho nos ayuda a ver a la otra persona con más compasión. Al hacer esto, el enojo pierde fuerza. La humildad nos permite decir: quizás la otra persona también tiene razones para sentirse así. Nos ayuda a abrir nuestros corazones y a evitar que el orgullo nos domine. Imagina que estás en medio de una discusión. El orgullo te dice: yo tengo la razón y debo ganar esta pelea. Pero la humildad te invita a pensar: ¿qué pasa si la otra persona también tiene algo válido que decir? ¿Puedo entender su perspectiva sin dejar que mi orgullo me ciegue? Cuando adoptamos una actitud humilde, el enojo pierde terreno. El orgullo puede cegarnos y hacernos reaccionar impulsivamente. Nos lleva a defendernos a toda costa, incluso cuando no es necesario. Pero la humildad nos permite dar un paso atrás y ver las cosas desde otra perspectiva. Este cambio de mentalidad puede ser el principio de la reconciliación y la paz. Te invito a pensar en algo importante. Cuando te encuentras enojado, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Te ves a ti mismo como alguien que tiene todo el derecho de estar enojado o intentas comprender por qué la otra persona actúa como lo hace? La humildad tiene el poder de cambiar completamente cómo manejamos los conflictos. Recuerda este principio: el enojo se agranda cuando nos aferramos al orgullo, pero cuando nos hacemos humildes, el enojo disminuye. Cuando dejamos que el orgullo se apague, la paz puede entrar en nuestro corazón. La próxima vez que sientas que el enojo te consume, haz una pausa y pregúntate: ¿mi orgullo está empeorando esto? Antes de continuar, quiero que pienses en una vez en la que el orgullo haya empeorado una situación de enojo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras elegido la humildad en lugar de insistir en tener la razón? La humildad no solo trae paz a tus relaciones, sino que también honra a Dios
quien nos mostró la humildad más grande al enviar a su Hijo a servirnos. Ahora que entendemos cómo la humildad puede ser un factor clave para manejar el enojo, quiero que nos enfoquemos en el último consejo. Este consejo tiene que ver con la importancia de mantener una mentalidad de paz y tranquilidad en nuestras vidas diarias. En el próximo punto aprenderás cómo mantener tu mente en paz, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La autorreflexión y el autocuidado. ¿Alguna vez has notado cómo el enojo puede aparecer cuando estamos agotados, estresados o emocionalmente sobrecargados? A menudo, el enojo no tiene solo que ver con lo que alguien más hizo, sino con cómo estamos manejando nuestras propias emociones y circunstancias. La autorreflexión y el autocuidado son herramientas poderosas para prevenir que el enojo nos controle. La Biblia nos recuerda la importancia de la autorreflexión. En Salmo 4:4 encontramos un consejo sabio. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Este versículo nos invita a tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que estamos sintiendo antes de actuar impulsivamente. La autorreflexión nos permite detenernos y pensar antes de reaccionar, lo que puede evitar que el enojo se convierta en pecado. ¿Qué sucede cuando no nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestras emociones? Es fácil caer en la trampa de reaccionar al instante, dejándonos llevar por lo que sentimos en el momento. El autocuidado, que incluye tanto la reflexión como el descanso emocional y físico, nos permite ver nuestras emociones desde una perspectiva más clara. Cuando estamos emocionalmente agotados, el enojo se convierte en una respuesta más fácil. Pero cuando nos cuidamos, cuando reflexionamos y descansamos, podemos manejar las emociones con más calma. La autorreflexión es como un espejo del alma. Nos ayuda a mirar hacia adentro y entender por qué estamos reaccionando de cierta manera. ¿Es realmente la acción de la otra persona la que nos molesta? ¿O hay algo dentro de nosotros que necesita ser sanado? Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar, comenzamos a ver las raíces de nuestro enojo y podemos tratarlas en lugar de simplemente reaccionar. Aquí hay algo importante que quiero que pienses. ¿Cuánto tiempo dedicas a cuidar tu salud emocional y espiritual? El autocuidado no es egoísta, es esencial para mantener un corazón en paz. Si constantemente estamos corriendo de un lado a otro, estresados y sin tomarnos un respiro, el enojo se vuelve mucho más probable. Pero cuando dedicamos tiempo para cuidar nuestra mente, cuerpo y alma, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para manejar las emociones de manera saludable. El descanso es clave. La Biblia nos enseña en Mateo 11:28, donde Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El descanso no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Tomarnos un tiempo para descansar en la presencia de Dios nos renueva y nos da la fuerza para afrontar las dificultades sin perder la calma. Aquí te dejo un reto. Haz una pausa en tu vida y reflexiona sobre tu bienestar emocional. ¿Te has estado tomando el tiempo necesario para descansar y cuidar de ti mismo? La autorreflexión puede ser una herramienta poderosa para ayudarte a reconocer las emociones que te están llevando al enojo. Y el autocuidado puede ser el primer paso para prevenirlo. Cuando nos cuidamos, también estamos mejorando nuestra capacidad para cuidar a los demás. Cuando nuestro corazón está en paz, es más fácil mostrar paciencia, compasión y comprensión hacia los demás. La autorreflexión y el autocuidado no solo nos benefician a nosotros, sino que también nos permiten ser una mejor influencia para aquellos que nos rodean. Ahora, hemos cubierto algunos aspectos importantes para controlar el enojo: reflexión, humildad, perdón y más. Pero hay algo que quiero enfatizar en la próxima sección: la importancia de la oración constante. Porque al final, todo lo que hemos aprendido sobre el enojo se puede fortalecer al ponerlo en manos de Dios. La oración constante. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tu enojo parece incontrolable? Tal vez una palabra maldicha o una acción injusta te hace hervir por dentro. En esos momentos, la oración puede ser el ancla que te mantiene firme. La Biblia nos instruye a orar en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos dice: «Orad sin cesar».
Este versículo nos recuerda que en cada momento de nuestra vida, especialmente en los más difíciles, debemos recurrir a Dios en oración. Pero, ¿qué pasa cuando estamos enojados? La tentación puede ser ir a hablar con otra persona o buscar una manera de desahogarnos. Pero la oración, en esos momentos, tiene un poder transformador. Orar no solo calma nuestras emociones, sino que nos conecta con la sabiduría de Dios, que nos da la perspectiva correcta para manejar cualquier situación sin caer en la ira. Cuando estamos enojados, nuestra mente se llena de pensamientos negativos y reacciones impulsivas. Pero al orar, nos alejamos de esas respuestas automáticas y nos alineamos con la voluntad de Dios. Al buscar a Dios, estamos pidiendo su ayuda para manejar nuestras emociones de una manera que le honre. La oración nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está siempre dispuesto a escucharnos. La oración también nos permite poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí, Pablo nos enseña que al presentar nuestras peticiones a Dios con agradecimiento, Él nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión. Y esta paz es clave para mantener el control cuando nos enfrentamos al enojo. Imagina que en medio de una situación tensa, en lugar de explotar de ira, te tomas un momento para orar. ¿Qué sucede entonces? De repente, el enojo pierde su poder sobre ti. Al orar, te recuerdas a ti mismo que Dios tiene el control de todo y que tus emociones, aunque intensas, no tienen que dictar tu comportamiento. La oración también es una forma de sanar. En el momento en que oramos, estamos buscando la sanidad de nuestro corazón. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también sana las heridas profundas que nos llevan a reaccionar con ira. Es una oportunidad para entregar todo lo que estamos sintiendo a Dios y dejar que Él lo transforme. Aquí te dejo una práctica poderosa. Cuando sientas que el enojo te invade, haz una pausa, respira profundamente y ora. Pídele a Dios que te dé sabiduría, paz y control sobre tus emociones. Cuando te tomas ese tiempo para orar, no solo estás calmando tu enojo, sino que también estás fortaleciendo tu relación con Dios. Recuerda que no se trata de orar solo cuando todo va bien. La oración constante significa orar en todo momento, en la tranquilidad, en la lucha, en la frustración. Cuando nos mantenemos cerca de Dios a través de la oración, Él nos da la fuerza para resistir el enojo y la sabiduría para reaccionar de manera que honre su nombre. Ahora que hemos hablado sobre cómo la oración puede ayudarnos a manejar el enojo, quiero que pensemos en un paso más: la importancia del perdón. Porque muchas veces el enojo no se resuelve solo con control mental o oración, sino con un acto intencional de perdonar. En la siguiente sección exploraremos cómo el perdón es un factor fundamental para liberar nuestro corazón del enojo. El poder del perdón. ¿Te has dado cuenta de cómo el enojo a menudo se alimenta de la falta de perdón? Muchas veces, cuando estamos enojados, el corazón está lleno de resentimiento y dolor. Esos sentimientos negativos pueden crecer dentro de nosotros, causando que nuestra ira se intensifique y nos impida tener paz. El perdón es la llave que desbloquea esa prisión emocional. La Biblia nos habla mucho sobre el perdón, porque es un principio fundamental para vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. En Efesios 4:32, Pablo nos dice: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este versículo es impresionante porque nos recuerda que el perdón que damos a los demás debe reflejar el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos perdonó a pesar de nuestra rebelión, y Él espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás, incluso cuando nos han hecho daño. El perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien, sino que decidimos liberar nuestra mente y nuestro corazón de la amargura y el rencor. Es una decisión de dejar ir el control sobre lo que nos hicieron y entregárselo a Dios. Imagina que alguien te ha hecho mucho daño y te sientes profundamente enojado y herido. En esos momentos, el perdón parece ser lo último que queremos hacer.
Sin embargo, lo cierto es que el perdón es un regalo tanto para la persona que nos ofendió como para nosotros mismos. Cuando no perdonamos, somos como prisioneros del enojo y la ira continúa alimentándose dentro de nosotros, dañando nuestras emociones y nuestra paz. Pero cuando perdonamos, rompemos esas cadenas y dejamos que la paz de Dios fluya de nuevo en nuestro corazón. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero lo que debemos recordar es que el perdón no se trata de las emociones, sino de una decisión. Es una decisión de obedecer a Dios y confiar en que Él sanará nuestras heridas. En Mateo 18, 21 a 22, Jesús le enseñó a Pedro a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Esto no significa que estemos obligados a contar las veces que perdonamos, sino que debemos perdonar de manera continua, sin importar cuántas veces nos ofendan. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del peso del enojo. El perdón no cambia lo que la otra persona hizo, pero cambia lo que está sucediendo dentro de nosotros. Al perdonar, decidimos soltar el control y dejar que Dios se encargue de la justicia. Esta es una de las formas más poderosas de mantener el enojo bajo control. Perdonamos para que no se convierta en algo que nos consuma. Sé honesto contigo mismo por un momento. ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? ¿Estás dejando que el enojo se siga alimentando por no soltar ese resentimiento? El perdón es una decisión que debemos tomar, no solo para liberarnos a nosotros mismos, sino también para vivir en obediencia a lo que Dios nos ha enseñado. Te invito a pensar en esta pregunta. Si no perdonamos, ¿qué estamos ganando realmente? ¿La ira nos trae paz? No, al contrario, el enojo solo nos consume y nos aleja de la paz de Dios. Pero el perdón nos trae sanidad y nos devuelve la paz. Es como un bálsamo para nuestras heridas emocionales. Recuerda que el perdón no es una opción, es un mandato de Dios. Dios nos llama a perdonar porque Él sabe que es lo que más nos beneficia. No solo para sanar nuestras relaciones con los demás, sino para restaurar nuestra relación con Él. El perdón nos permite liberarnos del control que el enojo tiene sobre nuestras vidas. Ahora que entendemos el poder del perdón, quiero que reflexionemos sobre la importancia de no dejar que el enojo se acumule. En la próxima sección, controlar la ira y el enojo con la ayuda de Dios. Hemos recorrido juntos un camino importante, uno que no todos se atreven a transitar. Reconocer el enojo, comprender que no es una emoción prohibida, pero sí peligrosa cuando la dejamos crecer sin control. Hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, aprendimos que el enojo es una emoción natural, pero no debe dominarnos. No debemos dejar que se prolongue porque puede abrir la puerta al resentimiento, al odio y hasta a la destrucción. Perdonar no es una debilidad, es una decisión poderosa que nos libera. Nuestras palabras tienen poder y debemos usarlas para sanar, no para herir. Y sobre todo, que podemos orar y pedirle a Dios calma, dominio propio y sabiduría, porque Él nos escucha y responde. Quizás, mientras escuchabas este mensaje, recordaste momentos de tu vida en los que el enojo te ganó. Palabras que no querías decir, puertas que se cerraron, relaciones que se fracturaron, pero quiero decirte algo muy importante y por favor, grábalo en tu corazón. No importa cuán lejos hayas llegado por causa de la ira, Dios aún puede restaurarlo todo. Él es experto en dar nuevos comienzos. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¡Qué sabiduría tan hermosa nos da la Biblia! Y todo esto está al alcance de tu mano, si decides buscarlo día a día. Recomendación para suscribirse. Si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló, entonces te invito con todo mi corazón a que te suscribas a este canal. Aquí no solo compartimos enseñanzas, aquí construimos comunidad, nos fortalecemos en la fe y caminamos juntos con una doctrina sana, centrada en la verdad de la palabra de Dios. No estás solo. Aquí hay personas que oran, que luchan como tú y que quieren crecer espiritualmente. Dale clic a suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y hablando de lo que viene, el próximo video será poderoso.
Hablaremos de algo que puede cambiar tu vida por completo y que ha sido el motor de los milagros más grandes en la historia bíblica. El poder de la fe. Sí, esa fe que movió el Mar Rojo. Esa fe que sanó al ciego Bartimeo. Esa fe que hizo caminar sobre las aguas. Esa fe que aún hoy, en medio de tus luchas, puede levantarte, restaurarte, abrir puertas que parecían cerradas y darte fuerza cuando ya no puedes más. No te lo pierdas por nada del mundo. La fe no es una emoción, es una decisión de confiar en el Dios que nunca falla. Gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda, Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando. Nos vemos en el próximo video. El poder de la fe. Hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tu corazón.